Muy buen día familia, bendiciones y bienvenidos a este que es su podcast favorito, Adán Legendario Sin Censura. Es un honor para nosotros estar de nuevo aquí con ustedes, acompañado de mi hermano de montaña, Tony. Sí, creo que sí, también como dice George, es un gusto nuevamente el poder ver sus móviles. Y en esta ocasión, pues, hay un tema que hoy aquí en donde vivimos nosotros está, pero viralizado, está calientito, recién salido del horno. Y pues ahorita George nos va a hablar un poco acerca del tema y ya entraremos en él. Queremos aclarar una cosa, o sea, ni George es abogado ni médico, ni yo mucho menos, pero comentamos en base a lo que hemos visto, lo que hemos analizado, y llegamos también a sus conclusiones, porque como dice George, es cierto lo que hemos experimentado, porque de alguna manera estamos relacionados en el ámbito en el cual vamos a tocar, que es en este caso del magisterio. De alguna manera estamos entrelazados ahí, por eso opinamos un poco, tal vez con conocimiento, tal vez con desconocimiento, tal vez con razón, tal vez sin razón, pero pues a final de cuentas no podemos quedarnos de la situación que está pasando. Exacto. Y recuerden, lo que hacemos, lo que decimos, no es con la intención de dañar a nadie ni de lastimar a nadie. Al contrario, es con la intención de crecer, de mirar las cosas tal vez de otro punto de vista y de madurar. También como miran, aún no se unen nuestros otros hermanos legendarios. Saludos. Ya esperamos que pronto otra vez se activen aquí con nosotros, pero pues vamos a ver. Así es. Vamos a ver. Como dice George, saludos a Joseph, saludos a Junior, y saludos a las iglesias. Así es. Y esperemos que cuando damos tiempos para que nuevamente esté el equipo completo y podamos seguir haciendo nuestro podcast como estamos haciendo cotidianamente. Claro que sí. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. El tema que vamos a tomar, Tony, es debido a un accidente donde se perdió una vida, lastimosamente, de un niño de unos, ¿cuántos? De 10 añitos. Y no solo fue la pérdida humana de una promesa de un niño, sino también pasó de que la carga le cayó a un maestro, donde muchos pueden debatir si sí fue culpable o no, o pueden decir es inocente y es una injusticia. Pero Tony sabe más del caso y nos va a explicar rápidamente para que todos estemos en la misma sintonía y entonces ya entramos ahí al tema. Como dice George, la situación que se presentó aquí en Mexicali, Baja California, fue un accidente en una escuela en el 2023 y el caso se fue en el juzgado y se fue alargando en el desenlace en los tribunales en este año. La situación está así, hay dos versiones y hay videos pero montones en las redes sociales, hay un poco de desinformación o de información equivocada. La situación es que es un niño que estaba en la escuela, creo que tuvo un accidente a las 12:30, estaba jugando con sus compañeros antes de entrar al salón de clases y por accidente uno de sus compañeros le dio una patada en la cabeza y ya pues de ahí empezó la situación. Había sido muy fuerte la cabeza, pero el golpe en la cabeza para el desenlace que tuvo. Entró a clases, hay dos versiones, como les decía, hay una versión en la que dicen que el niño cuando le avisó al maestro, inmediatamente el maestro fue a avisar a la dirección, posteriormente la dirección fue a avisar a los papás y para darle seguimiento y que se lo llevaran a atención médica. La otra versión hay de que el maestro hizo caso omiso de la situación, que el niño estaba llorando y el maestro no puso atención o no le quiso hacer caso y hasta 2 o 3 horas después le hizo caso y ya cuando por fin hizo caso hicieron lo de ir a la dirección, hablarle a los papás y posteriormente llevarlo al médico. Esta situación, la segunda, se conoce como omisión de auxilio. Aquí dentro del sistema educativo hay un protocolo para este tipo de incidentes o de accidentes, el cual está establecido en el Código Penal del Estado de Baja California. Esto viene estipulado en el capítulo 8, en el artículo
157, y lo voy a leer porque, como les decía hace rato, no somos ni abogados ni somos doctores. Y aquí dice, miren, dice aquí capítulo 8, delitos de peligro para la vida y la salud de las personas. En el artículo 157 dice omisión de auxilio. Y especifica que dice, al que omita prestar auxilio a un menor expósito o abandonado o incapaz que no pueda valerse por sí mismo, o a quien se encuentre herido, inválido o desamparado y en peligro manifiesto en su persona. Cuando siga las circunstancias, puede hacerlo, cuando según las circunstancias, perdón, pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, se impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y hasta 100 días de multa. En español, en cristiano, está diciendo que la omisión de auxilios es cuando se presenta un accidente, una persona tiene la capacidad de poder auxiliar a esa persona para que no tenga un desenlace peligroso, fatal. Entonces, en este caso, dice las situaciones en las cuales puede presentarse la omisión de auxilio. La omisión de auxilio dice cuando lo ves incapacitado, lo ves que no puede valerse por sí mismo, está abandonado, todo eso, y tú lo ves así y no haces nada, pero estuviste ahí y no haces nada y te vas. Entonces, y hay testigos que vieron que pudiste haber hecho algo y no lo hiciste, se te puede denunciar por omisión de auxilio. Entonces, en este caso fue lo que le pasó al profesor Esteban. Resulta que pues él tuvo conocimiento y según se dio el orden que debe llevar el protocolo. Entonces, pero a él a final de cuentas se le acusó por omisión de auxilio por parte de los padres y porque el niño pues tuvo un desenlace fatal, murió el niño al día siguiente, tuvo un traumatismo craneoencefálico. Y también en ese artículo nos está diciendo que hay maneras en las cuales tú puedes quedar exento de la omisión de auxilio. Este es en el caso cuando pones en riesgo tu vida por ayudar a la persona o pones en riesgo la vida de otras personas por ayudar a eso. En esa situación, tú estás exento de que te puedan denunciar por omisión de auxilio. En este caso, el niño no presentaba ninguna de las circunstancias en las cuales pues, estuviera inconsciente o no podía valerse por él mismo o estuviera abandonado, todo eso, estuviera corriendo peligro su vida, porque aparentemente no se miraba. Entonces, cuando se le presta el auxilio, pues se decide todo el protocolo que tienen que llamar a los padres para que los padres lo lleven. Esta situación del protocolo es algo complicada porque nosotros comentábamos con Josh que este protocolo surgió a raíz, que yo recuerdo, yo trabajé en el sistema educativo, yo era intendente, surgió a raíz de que en una escuela, no sé en qué parte del país, hubo un accidente y los maestros en aquel tiempo tenían la facultad o podían sacarlos a los niños para llevarlos a atención médica debido a la gravedad de la situación. En esa ocasión sacaron al niño, lo trasladaron al hospital y en el traslado hacia el hospital tuvieron un accidente. Toda la cosa se complicó un poco más y los padres demandaron a la escuela, demandaron al personal por haberlos sacado sin permiso. De ahí se hizo ese protocolo para que pudieran, antes de sacar a un niño, a un menor, primeramente le pidieron autorización a los padres. Entonces, a raíz de eso, pues es que se establece este protocolo y en este caso, por eso es que uno puede decir, bueno, ¿y por qué a este niño que sufrió ese golpe no lo llevaron, el personal no lo podían llevar por esa situación? Porque si lo hubieran llevado y le hubiera pasado algo en el camino, pues con mayor razón lo culpan a ellos. La situación es que debido a tantos videos virales, debido a tanta información, la gente empezó a creer, o empezamos a creer, porque me incluyo entre ellos, que al maestro se le había acusado por la muerte del niño, cuando en realidad no se le acusó por la muerte del niño. Ya hasta le lectura el documento o la demanda fue debido a que fue por omisión de auxilio. Lo curioso fue de que se enfocaron en el maestro y toda la faramaya se hizo alrededor a él y a él lo detuvieron y lo estaban sentenciando a 2 años de cárcel y con una multa para reposición de daños de 4 a 6 millones de pesos. O sea, la vida de un niño no puede valer ni 4 ni 6 millones de pesos. Con eso no reponen la vida de nadie. Pero eso ya son cuestiones en las cuales no nos vamos a meter, que me imagino que eso tiene que ver con los abogados del papá del niño. Lo que nos llama la atención es que cómo demandan al maestro y se enfocan en él nada más,
cuando nunca demandaron a la clínica o al médico, porque ese sí fue por negligencia. Oye, ¿cómo puede ser posible que yo lleve a alguien accidentado, lo valora y dice, no, está bien, pues se vaya para su casa y no haces nada? Y a las horas el niño fallece o la persona fallece. Ahí en negligencia médica. Si el médico no lo pudo determinar que estaba grave, menos un maestro lo va a hacer porque no es médico tampoco. Entonces él no puede terminar eso. Lo que sí sabemos es que hasta el punto hay testigos que dicen que el maestro sí cumplió con el protocolo y hay testigos que dicen que no. Muchas veces es manipulable los niños para que puedan decir eso de acuerdo a la conveniencia de la persona. En este caso, así lo creemos. Digo, como decía George, esa es nuestra opinión, ya cada quien saca sus propias conclusiones. En este caso, pues, se hizo todo grande, porque fue en base al maestro y ya prácticamente el magisterio hoy está maniatado para hacer muchas cosas, ya no puede estar uno trabajando a gusto porque corre riesgo, porque imagínense este maestro haciendo su función y de buenas a primeras sucede este accidente que está lejos de su mano porque son niños. En cualquier momento un niño puede tener un accidente y eso no es culpable de la persona que estaba ahí. Sí. Porque nosotros teníamos nuestros hijos, en cualquier momento se lastimaban. Y aunque estuviera viéndolo en ese momento, se cae, se golpea y sucede algo, ¿no? Y no es culpa de nadie. Lo que sí es que en este caso a lo que nos referíamos era a la omisión de auxilio, que eso está establecido en el Código Penal. Y eso es en grandes rasgos la situación que se está presentando en Baja California. Después le voy a contar una historia de lo que a mí en lo personal yo viví dentro del plantel donde yo trabajaba en una situación casi similar, no estaba en riesgo la vida del niño al momento, pero sí había algo. No sé qué ya saben. Básicamente lo que Tony dice que, o bueno, no Tony, sino lo que pasó, se le llamaron a los papás del niño, los niños fueron por él, lo llevaron a una clínica que se encarga de atender este tipo de casos de estudiantes, ¿verdad? Sí, me faltó agregar eso. Las escuelas tienen un seguro escolar y eso se contrató por el gobierno del estado, o depende de la entidad, ¿no? Entidad federativa. Ellos te dan las clínicas a las cuales tienes que llevar las personas. Eso fue lo que me quedó adelante. Entonces, llevan al niño a esta clínica, el niño es evaluado por un doctor. Unos dicen que traía mareos, que vomitó, otros dicen que no. Bueno, el caso es de que dieron al niño de alta. Sí, así es. El doctor dio al niño de alta, lo llevaron a su casa, en la noche se empezó a sentir mal, lo regresan para atrás y a las horas fallece el niño. Entonces, hay un problema ahí donde no nos vamos a meter, pero vamos a tocar este tema, lo último que dijiste, donde al maestro se le acusa de no haber auxiliado al niño a tiempo, pero el maestro cumple al final del día. Hay horas, un tiempo muy grande donde al niño se le pudo haber dado, tú como doctor o pediatra, si fuiste el que atendió al niño, haber dicho, bueno, vamos a un estudio un poco más a fondo para lo más descartar cualquier cosa. Y no se hizo. Sí. Esto que acabas de mencionar es muy interesante, es muy importante que ya. Porque hay una bitácora que se estuvo llevando en el tiempo que sucedió el accidente, en el tiempo que recibió la atención de parte del maestro, de la dirección de los padres y de los médicos. Lo digo, esto lo pueden ver en las redes sociales porque ahí están. Inclusive hay también dos versiones para el diagnóstico médico. Inclusive también sacaron lo que fue el reporte, la hoja clínica del accidente. En una parte dice que el niño llegó consciente, caminando por su propio pie, lo atendió el médico, pero se suponía que lo iban a tener en observación 48 horas, cosa que no lo hicieron, lo dejaron ir. También se decía en el reporte clínico que le iban a hacer una resonancia magnética, tampoco lo hicieron. Le dieron de alta, lo valoraron y lo dejaron ir. No se sabe si en realidad el médico le dijo a los padres de familia, estén atentos por si el niño vomita o algo, lo tienen inmediatamente. Entre todos esos videos virales que hay, yo me puse a ver el video de una pediatra, una doctora pediatra,
ella decía que cuando sucede un accidente, y sobre todo de un menor, ellos tienen que pedir que el que lo atienda al menor sea un médico pediatra. Ella decía, no que el médico general no sepa, porque tienen conocimiento forma general. En el caso del pediatra es especialista en niños. Y en esta situación por la cual el niño murió fue por un traumatismo craneoencefálico. Y ella explicaba que para el traumatismo craneoencefálico hay síntomas que se presentan para determinar si es o no. Entre ellos va por la pérdida de conciencia, el que esté hospitado, el que traiga un dolor fuerte de cabeza, traiga vómito, traiga sangrado. En el caso del niño, cuando fue con el médico, no presentaba ninguno de esos síntomas. Creo que dicen que tenía un dolor de cabeza leve. Le suministraron medicamento, viene el medicamento que le suministraron, y dice la pediatra que el medicamento estaba bien para lo que se requiere en ese momento. Entonces, dice ella que deberían de haberle dicho a los padres que estuvieran atentos si presentaban cualquier síntoma para que lo regresaran inmediatamente. No se sabe si le dijeron o no. Pero total que sí es importante eso, que siempre, y esto va para los padres de familia, siempre que alguno de sus niños tenga alguna enfermedad, algún accidente, lo que sea, pida que lo consulte un pediatra, que lo valore y que él determine cuál es la situación del niño. Como les digo, al niño no se le hizo nada de eso. Entonces, pues el tiempo fue pasando. Se dice que sí presentó vómito dentro de la clínica. Ahí era un llamado de atención para que el médico hubiera dicho, no, no se va, se queda en observación. Sí. Nos ignoramos el por qué no se hizo. Como les digo, todo esto está en las redes. O sea, es lo que nosotros comentamos, lo que sé. Y hay reportes clínicos y lo presentan. Por eso le estoy diciendo, porque sí estuve siguiendo ese caso. No sé, algo más que... Mira, pues, bueno, este programa, este podcast va dirigido también, ya tuvimos más conocimiento de qué fue lo que pasó, un poco más de claridad, porque yo también pensaba, era de esos que pensaban que al maestro lo estaban acusando de la muerte. Pero ahora yo me quiero enfocar en algo más importante, que, que puede pasar, o que ya pasó y está pasando con los maestros. Aquí la culpa se le pone encima, la carga se le pone al maestro. Ahora, todo va enfocado a él. Aquí es donde, como padre también, como amigo, como esposo de una maestra, ya te empieza a sonar la alarma. Y se los digo de esta manera, porque ahorita antes el maestro, Tony, era una persona que te preparaba para el futuro, te daba la educación, no solo la educación te la dan en tu casa, los principios, todo eso viene de casa, pero en la escuela el maestro te preparaba para tu futuro, te daba las herramientas para que tú el día de mañana, si querías llegar a ser un astronauta, un bombero, lo que tú fueras, llegaras capacitado, hasta un mismo doctor o un maestro, lo que tú quisieras. Pero ahora al maestro se le ha quitado todo eso, pues. Una posición de maestro, yo recuerdo que era alguien que respetabas, que era conocido por la ciudad, por el pueblo, el área, la escuela, lo que fuera. Y poco a poco lo han estado desarmando, lo han hecho menos a menos a menos. Ahora, el rol de un maestro es esto, y se los digo porque yo les digo, estoy casado con una maestra. Aparte de enseñar, tiene que ser psicólogo, tiene que ser consejero, pero hasta cierta área, porque tampoco pueden meterse de más. Le conviene a los papás, no le conviene, ¿no? Sí, o sea, si le conviene, si no le conviene a los papás, que no le dan que mucho, ¿no? Exacto, ya cuidadito porque ya te lo demandaron. Sí. Y ya lo corrieron. Tiene que ser niñero o niñera. Tiene que, aparte, tener un conocimiento sobrenatural de cómo se siente el niño o la niña, o el joven o la jovencita, por sus sentimientos o por lo que esté pasando dentro, y casi adivinar qué está pasando en su casa.
por qué el niño está o la niña está actuando de esta manera. Debe ser vidente. Ándale, ya no estamos viendo a los Vidente para pestizar y todo. Sí. Para estar preparado. Y ahora, Si no, no es un maestro completo. ahora, aparte de todo eso, parece que también tiene que ser doctor. Entonces, ¿dónde? Comisión de rayos X. Ah, sí, tiene que, Sí, no, ¿cómo saber que tiene saber ese lo que problema? lo que tiene el hijo, o la hija, o el estudiante. Porque ya está propenso, con este caso, a que el día de mañana, si tú no adivinas que es, si tú realmente no sabes lo que realmente está pasando, puedes ir a casa. Sí. Y eso que dice George es muy cierto. Y digo, eso lo sabemos las personas que ya tenemos un poquito más de años de jóvenes, ¿ya? Sí. Antes el maestro era una de las figuras más respetables dentro de la sociedad. Se le miraba siempre bien porque la gente reconocía que era el que formaba a sus hijos, el que les enseñaba a salir adelante en la vida. Inclusive era muy querido por toda la gente, por los padres, y se le respetaba. Pero ya conforme fue avanzando la situación en el mundo, se fue perdiendo esos detalles para que los maestros se respeten. Hoy en día los maestros deben de tener cuidado con lo que digan, con lo que hagan, como vean, como hablan, como todo, porque están propensos a poder ser demandados de cualquier cosa. Yo recuerdo que cuando eran pequeños aquellas personas, me cuentan que un maestro, cuando llegaba el papá con el niño, le decía así: maestro, aquí está el niño con tu orejas y con tu nalgas para que se porta mal. Pam, pam. Y en aquel tiempo lo hacían y no había ningún problema. Y no es que estamos de acuerdo con la violencia, ¿verdad? Ni en el maltrato, pero en aquel tiempo se respetaba al maestro porque el niño sabía que su papá le ha dicho que el maestro tenía toda la autoridad para corregirlo. Hoy no pueden tener la autoridad porque cuando el papá le conviene lo puede corregir, cuando no le conviene no lo puede corregir. Y en esa situación está porque sí, cualquier cosa hoy en día, créanme que está propenso que lo demanden. Hoy por eso todas las escuelas casi de sistema educativo tienen cámaras para deslindar de responsabilidades a muchos maestros. Se ha habido cada caso que se inventa. Aquí en Mexicali hemos sabido de algunos en un kinder que pasó con una niña, el maestro lo acusaban de abuso y pues se dio cuenta que al final de cuentas no era el maestro, sino que fue el de la niña y bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí, pero mira, Tony, la cosa aquí es de que como un maestro va a dar su 100%, digamos, o su 110% No se puede. para preparar a tu hijo, a tu hija, para el día de mañana. Si ahora hasta la autoridad sí, voy a ponerle la autoridad porque no puedo pensar en otra palabra ahorita. Se le ha dado más al estudiante. Ahorita ya en día, el estudiante tiene más derecho y más palabra, por decirlo así, que el propio maestro. Y pesa más la palabra del alumno que del maestro, aunque hay evidencia de que no es así. Hay casos donde el estudiante acusa al... De hecho, esto me lo platicaron, no voy a decir quién, para no meterlo en broncas. En un caso, al estudiante lo sacaron de la clase por no portarse bien, por andar ahí haciendo sus cosas. Lo sacan de la clase y lo dejan afuera. El estudiante va y se queja, o lo mandaron a la oficina. Va y se queja con el principal o la persona encargada, y resulta que el estudiante le dice: no, pues yo no estoy de acuerdo que me hayan sacado, porque ahora me están negando el derecho a la educación. no dijo porque lo sacaron. Pero no dijo por qué lo sacaron. Tiene derecho a la educación, tiene derecho a lo que él quiera dentro del salón o interrumpir o lo que sea, pero no le pueden negar el derecho a la educación. Pero
él no tiene la obligación de portarse bien o de respetar lo que la ley está. Exacto. Ahora, hay que va otra. Cuando el hijo o la hija no pusieron atención, no hicieron su trabajo, no van a la escuela, esto y esto otro, llegan los papás. ¿Por qué mi hijo no pasó de grado? ¿Por qué está muy mal en las clases? Hay tiempos o ha habido ocasiones donde se le dice al papá es que su hijo no hizo esto, no hizo lo otro acá, y de todos modos el papá se pone al brinco con los maestros, los llama inútiles, irresponsables, porque su hijo no pasó. Y termina pasando. Y termina pasando. Y aparte, ya también tú como maestro tienes luz verde para que te insulten y te digan que por tu culpa o por la culpa de ese maestro su hijo no pasó. O sea, se ha desarmado tanto el poder del maestro que ha llegado ya a no pesar la educación. Porque es más importante tal vez tus sentimientos o todo eso que el mismo, la educación que te va a servir para el día de mañana. Sí, pues ya sería toda otra cosa, porque ahí entran los derechos humanos. Los derechos humanos de unos y no valen para otros, ¿verdad? Y sí está todo bien desvirtuado. Y lamentablemente, pues, alguien tiene que pagar por las cosas, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, pues, está en un maestro. Y esa es la situación. Le decía hace rato, quiero contarles una historia. Iba a preguntar, a ver, Tony, cuéntanos. Cuando yo estaba trabajando, como ya se dedica a internet en la escuela, en una ocasión sucedió un accidente en la escuela con un niño de segundo año, perdón. De segundo año, el niño puso sus deditos en donde van a difuera la puerta, ahí en esa parte de la puerta lo puso, y porque está la puerta abierta, ¿no? Y llega un niño, no se dio cuenta, y que las cierra de golpe. Las puertas son de metal. Pues total, cuando le cerró, pues obviamente el grito, ¿no? Y cuando abre la puerta, el niño tenía desprendido el dedo. Nada más lo único que tenía en su dedo era la piel de un lado, ya sea de este lado o del otro, pero estaba totalmente desprendido. El niño, como ya sabrán, estaba desangrándose. Y pues inmediatamente cuando supimos de la situación, eso fue en la hora de recreo, lo llevamos a dirección. Y como ya estaba en ese tiempo lo del famoso protocolo, nosotros estábamos amarrados de la mano de poderlo sacar al niño. Pero la situación era extrema porque el niño estaba desangrando, tenía el dedo desprendido. Entonces tratamos de localizar a los papás y pues muchas veces sucede que no los puede localizar Sí, rápidamente. están trabajando o algo. Entonces, pues dices tú, ¿qué hacemos? Y en esa ocasión estaba la directora, la profesora Mercedes Aguirre, y un saludo a la profesora Mercedes, que algún día llega a ver esto. Y me decía, Tony, ¿qué hacemos? Porque estamos con el temor de que salían, pasaba algo, por no se echar la culpa de eso, ¿no? Entonces le dije a la profesora, ¿sabes qué, profesora? Yo me arriesgo, nos aventamos, vamos a llevar al niño porque no podemos esperar que llegue el papá. Porque imagínate, sucede el accidente, lo llamamos a la dirección, tratamos de localizar al padre, no está, llamada, y esperar que venga el padre, tanto el niño se está desangrando, está con dolor tremendo, y de aquí a que llegue el papá y lo trasladen a la clínica, pues es mucha pérdida de tiempo. En esa pérdida de tiempo se puede sangrar, el niño puede morir. Entonces nosotros no vamos a poner en riesgo la vida del niño. Entonces la directora y yo decidimos llevarlo, dijimos, nos vamos a arriesgar, pase lo que pase, pero no podemos ver que el niño esté en esa situación. Lo llevamos a la clínica que correspondía, lo atendieron en cuanto llegó por la gravedad de la situación, lo valoró un médico, y el médico cuando lo valoró dijo, no, pues es que el dedo ya está totalmente desprendido, nada más lo tiene la piel, lo que vamos a hacer se lo vamos a amputar. Era como 3/4 de dedo, algo así. Entonces, pues dijimos, vamos, el niño ya, el trauma, ¿no? Y ya cuando iban a proceder para hacerlo, llega otro médico y lo valora el niño. Y ya le dijo, el médico el primer médico dijo, no, es que le vamos a amputar el dedito porque ya no, pues ya está desprendido, ya no. Y el médico que llegó a valorar en segunda instancia dijo, no se lo vamos a amputar. Dijo, ¿por qué mejor no tratamos de rescatar su dedo? Y gracias a Dios que llegó ese médico, le rescataron el dedo al niño. Y ya llegaron los papás, les explicamos la situación, el accidente y todo, y ya procedimos a retirarnos nosotros porque ya los papás tenían que encargar de llevárselo a su casa, ¿no? Pues total que sucedió todo esto, ¿no? Cuando
nos presentamos al día siguiente a trabajar. Supimos que los papás del niño, sobre todo el papá, fue para la escuela. Y nos andaba buscando. ¿No? Y pues como ya sabíamos antecedentes de por qué surgió el famoso protocolo y porque salimos sin pedir autorización de los papás, dijimos, no, pues viene una buena empagada que nos van a poner. Entonces el señor me buscó y y dijo, ¿usted es el que llevó al niño? Dijo, no, ¿sabes qué? Dijo, que ya viene ahorita. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, quiero agradecerte por y de veras, señor, totalmente agradecido porque al niño se le pudo, estaba bien el niño, se le pudo rescatar su dedito y se atendió a tiempo. Y esas son las problemáticas que hoy en día presenta el magisterio, porque no sabemos qué hacer. Si haces, ¿por qué haces? Si no haces, ¿por qué no haces? Entonces dices, ¿qué va a pasar con todo esto? A raíz de esa situación que se presentó con el maestro Esteban y el niño Damián, que falleció lamentablemente, y se resolvió el caso hasta cierto punto en favor del maestro, porque pues, se le dio una sentencia de 6 meses, la sentencia mínima, y con una multa de 4,000 pesos por pagar, él tiene, para no estar en la cárcel, tiene que salir a firmar cada mes con libertad condicional y después de eso ya queda exonerado de cualquier delito, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí se le culpó porque pues, tiene que estar a firmar, si no, no tuviera que ir a firmar, ¿no? Pero fue la sentencia mínima. Entonces, pues a raíz de eso surgió algo de entre todo lo malo, algo positivo, porque el magisterio vio que era necesario que se sentaran a una mesa a dialogar para formular un protocolo real que fuera efectivo, porque ahí manejan al maestro y corre el peligro de su trabajo, el bienestar de su familia y de todo. Sí. Porque en una situación de esta, cuando culpas a alguien, la gente lo quiere linchar. Entonces, eso es lo único bueno que podemos decir que salió, que se nos sentara esto, porque sí que desafortunadamente el maestro está desamparado. Ya hay sindicatos que no lo apoyan. El sistema educativo del gobierno tampoco lo apoya. Y pues los padres de familia, cuando le conviene lo apoyan, cuando no le conviene no lo apoyan. Algo que no dijimos, que es importante. Como dijimos, todo se enfocó en base al maestro, pero nunca se enfocó a la clínica que lo atendió, al médico que lo atendió. Y ahí viene lo interesante. El dueño de la clínica donde se atendió el niño es papá del oficial mayor del gobierno del estado del que hoy está gobernando, de la gobernadora de Baja California. Y por ahí no le movieron mucho, cuando en realidad todo se debe haber enfocado en su cuarto, porque si el papá estaba dolido por la situación que pasó por la pérdida de su hijo, pues, oye, a mí yo voy sobre el culpable, no sobre el que no lo tenía, porque también, como les dije hace rato, yo miré varios videos y decía la persona esta que estuvo dando todo el seguimiento de la línea cronológica de tiempo, decía ella, si el niño se hubiera accidentado a las 8 de la mañana y lo llevan hasta las 4 de la tarde, no hubiera cambiado en nada, porque al final de cuentas el niño cuando fue a la clínica iba bien. Sí. O sea, aparentemente iba bien. Entonces, no es culpable la escuela ni el personal, es culpable el médico que no hizo una valoración correcta por eso. Entonces, pero ahí a este ni lo tocaron ni al doctor, ni en la clínica, y pues ahí ya son intereses políticos, allá son intereses que no queremos tocarlo, porque si no, no nos censuran y cortan esto. Sí, nos cortan, sí, por ti. No, mira, es bueno saber todo esto, en especial cuando tienes a un familiar o alguien querido o apreciado que trabaja desafortunadamente y desafortunadamente en esto como maestro. Sí, sí. Pero se nos olvida algo muy importante, Tony, la parte humana. Como seres humanos estamos diseñados para ayudar, para tratar de sobrevivir. Hay una historia en la Biblia que es la de el buen samaritano, Tony. Que esa historia nos enseña el valor de ayudar a alguien en necesidad, especialmente cuando ya está casi desahuciado, digamos, ¿verdad? Sin importar el precio
ni que te vayan a criticar ni nada, sino porque eres humano y porque existe en nosotros esa necesidad de hacer el bien, nos exponemos veces a este tipo de cosas. Y como padre, no, tú nunca quieres que algo le pase a tu ser querido, a tu hijo, a tu hija, pues, con tu bendición. Pero también tenemos que reaccionar y decir, ok, ¿cómo fue que el maestro, la maestra, el asistente, el que haya sido, lo hizo de buena intención, pues? No lo hizo pensando en lastimar más al niño o a la niña, como tú en tu caso que nos contaste. Tú lo hiciste con la intención de ayudar y que el niño recibiera la ayuda médica que necesitaba de urgencia. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estamos pasando por estos tiempos que estamos pasando ahorita, ¿cuántos de los maestros no van a decir ya? La van a pensar. La van a pensar. Y van a decir, ok, ¿qué es más importante ya? ¿La vida de un chamaco? O mi bienestar. O mi bienestar. Porque mi bienestar lleva comida, el trabajo, la familia, la libertad a mi casa. Y ahí es donde, desafortunadamente, hay gente que agarra ventaja de estas situaciones y no solo en este caso no solo se perdió una vida, sino se perdió mucho más. Sí. Y ahí lamentablemente, pues no hay nada que pueda poner la vida de ese niño. Pues se truncó la vida, no sabemos la casa que hubiera tenido ese niño. Lo que sabemos es que nada puede poner la pérdida de este niño. Y a mí en lo personal se me hace absurdo oír una reposición de daños, ¿no? Y que esa reposición de daños me parece un precio. Porque no es la empresa el precio de la vida del niño de 4 o 6 millones de pesos. Créanme que un niño no vale 4 o 6 millones de pesos. Y la gente tuviera que comprar. Claro que sí. Porque yo si fuera padre y con eso compro la vida de mi hijo para asegurarlo, pues se pongo. No como nada porque lo consigo. Pero esos 4 o 6 millones de pesos no le van a hacer la vida del niño. Lo que sí yo hubiera, en el caso de ellos, yo hubiera deseado que se estableciera justicia. Justicia contra el responsable que no hizo lo que tenía que ver. No es el caso del maestro, porque al final de cuentas, si lo hizo a tiempo, destiempo, lo hizo. O sea, si no, el niño tuviera que ir en la escuela hasta que llegan los papás. Pero no fue así, lo hizo y ya hasta donde su ámbito le alcanzaba a él, lo hizo. Ya de ahí le entrega la estafeta al otro y el otro es el que se encarga de tener que llevar o hacer lo necesario para que esa vida no se pierda y sea atendido como debe ser. Entonces, como dice George, y más en el caso de nosotros que profesamos una fe, no podemos ser insensibles ante esa situación. Bien decía George el caso del samaritano, dice que llevaba a la gente, lo miraron encontraron, lo robaron los ladrones, lo golpearon y lo dejaron tirar. La gente pasaba y no le ayudaba. Hoy en día, ese samaritano hubiera sido de que pasa la gente y luego tomando videos, ¿no? Para ver cómo está y luego subirlo a sus redes sociales para que la gente lo viera. Hasta inclusive así como tipo que decía, mira, ahí está. Entonces, eso, hemos llegado a ese punto. ¿Sí? Pero nosotros que profesamos una fe, no podemos mantenernos absortos a esa situación. Debemos de actuar, aún en el propio riesgo de cualquier situación en la cual podamos estar comprometidos. Y llegó el samaritano y le brindó la atención y hasta inclusive lo llevó en este caso a un lugar para que hospedara. En este caso podemos ir llevar a una clínica y dijera, bueno, atienda a los médicos, cuando venga le pago si algo le debo. Y esa, como nosotros como cristianos debemos de ser sensibles a esto. Tan es así que nosotros tenemos un ejemplo que seguir. Y ese ejemplo que seguir es nuestro Señor Jesús. Tan es así que Él dio su vida por nosotros, siendo hombres buenos o malos o regulares, por toda una vida. Así que nosotros debemos de involucrarnos aún en riesgo de estar inmersos en cualquier situación de esto. Esto es a lo que nos ha llevado la sociedad hoy en día. Esto es lo que nos ha llevado también los famosos derechos humanos, que cuando quieren hay derechos para unas personas y hay derechos para
y no hay derechos para otras personas. Así que pues ya uno no sabe qué actuar, y en el caso del magisterio, mucho menos, porque como decía George, afortunadamente trabaja mi esposa en el magisterio, mi esposa también trabaja en el magisterio. Es bueno porque es un trabajo bueno, es un trabajo seguro, sí, hasta cierto punto, porque ya se pensó en la situación, ya no es seguro. Y antes era reconocido, valorado, y hoy son de los trabajos que son más desvalorados, más criticados. Y mal pagados también. Sí, de hecho, mal pagados porque en este caso, cuando mi esposa, antes de obtener su base, ella le pagan cada 6 meses. Y hay maestros que tienen años sin pagarles. O sea, nadie trabaja de gratis y eso no lo ve la gente. Y si lo ve, hace como que no lo ve. Y más, sin embargo, nadie va a trabajar de gratis. Está tan desvalorado el magisterio que créame que antes sí era bien reconocido, antes era bien remunerado, pero te estoy hablando de hace unos 50 años o más, cuando era bien valorado, bien remunerado. Hoy no. Hoy muchas veces, hasta inclusive en las empresas, no es más que un maestro. Y la diferencia entre una empresa es que el maestro va formando a las personas para salir adelante. Yo con eso quiero concluir. Con esa parte. Usted como padre no quiere que nada le pase a su hijo. Quiere que su hijo o su hija el día de mañana sea una persona de bien. Y ese es nuestro propósito. Sea consciente. La escuela se diseñó para que los hijos crezcan y aprendan. No se diseñó para que con un club social, donde el hijo puede ir y hacer lo que se le da la gana. Tampoco se diseñó como un lugar para que le cuiden sus hijos. No es una guardería. No es eso. Así que usted como padre, siéntese con sus hijos. Siéntese desde temprana edad, siéntese, dígale, mira, mijo, tú vas a ir aquí a aprender, vas a ir a esto y esto. Y usted también tenga un poco de consideración hacia estas personas que tienen que lidiar muchas veces con lo que usted no está haciendo en su casa, que es darle la educación de casa y los principios de casa. Por último, sé que hay maestros que también no merecen estar ahí. Pero usted como padre también es responsable de decirle a sus hijos, si algo pasa con un maestro o una maestra, reporta. Algo grave, que sea, si me estoy intentando explicar, que sea grave. No que porque llegué tarde y no me dejó entrar, no que porque estaba hablando y el maestro me cayó y me sacó. Usted conoce bien a sus hijos. Los conoce mejor que su maestro. Y usted sabe cuando su hijo le miente o su hija le miente o no. Sea un poco más de responsable también. Y no deje toda la carga a estas personas. Y no lo digo porque mi esposa es maestra. Lo digo porque... ¿Por qué? Porque yo también fui joven una vez. Y yo reconozco también todas las faltas que hacía. Y si no hubiera haber sido por esos buenos maestros que tuve, sí, hace muchos años, ¿verdad? Muchas de las cosas buenas que hago no las hubiera de haber hecho si no hubiera de haber sido por él. Así que bendiciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos vernos muy pronto. Y Pony otra vez, a ver, Pony. Y ya para concluir, como dice, ir respaldando lo que dice George. En el caso de nosotros como padres de familia, debemos enseñar valores a nuestros hijos. Debemos enseñar a respetar a nuestros maestros. Yo estoy de acuerdo en que, como dice George, hay buenos maestros y hay malos maestros. Y no queremos que solapen lo malo, pero sí que reconozcan y valoren lo que es bueno. Porque si eso se lo enseñamos a nuestros hijos van a estar de una manera diferente. Hoy en día, digo, mi esposa trabaja en una escuela también y ellos su hora de salida es a las 7 de la tarde. Están en el turno vespertino. Y hay veces que de su trabajo sale como a las 7:30. Hay veces que hasta ha salido en algunas pocas contadas situaciones a las 7:40. Nadie de ustedes se va a quedar 40 minutos más en su trabajo, llevándose la por una.
situación que hagan ellos porque no van por algún niño o por alguna niña. Y el maestro eso no lo reconoce y no lo valora. El maestro se queda para proteger a su hijo o a su hija. Dentro de los protocolos existe de que si el padre de familia no llega a tiempo, la primera vez usted le puede decir, ¿sabe qué, padre de familia? La hora de salir es a las 7, usted tiene que venir antes para recoger a su hijo. Para la segunda ocasión, si usted no está, nosotros tenemos la obligación y el derecho de retirarnos a las 7, pero vamos a llevar a su hijo o a su hija a la delegación y usted tiene que ir a recogerlo ahí, porque eso no está estipulado dentro de los protocolos y dentro de su día de las escuelas. Entonces, al padre no le va a gustar, entonces va a hablar peste del maestro, pero él es el trabajo que tiene que hacer para formar a su hijo, pero primeramente fórmalo usted, sea puntual y enseñar a su hijo que tiene que ser puntual y tiene que ser responsable para todas las situaciones. Como les digo, no queremos solapar a los malos maestros, que afortunadamente son muy pocos, son más los buenos que los malos, como se dice ahí, pero sí, eso depende de cada uno de nosotros. Y esperemos que esto pues que traiga un poco más de entendimiento y no lo hacemos con el afán de molestar ni ofender a nadie, simplemente es una situación que se presentó y no podíamos quedarnos aislados de lo que está sucediendo. Ahora que ya concluí. Dios les bendiga. Dios los bendiga, los esperamos y eso es todo. Que tenga un excelente día. Bendiciones. Bendiciones.